Hace unos días, de nueva cuenta, el presidente enderezó sus baterías en contra de los órganos constitucionales autónomos al anunciar que presentará al Congreso de la Unión una iniciativa para desaparecer a varios de ellos. Entre los que mencionó se encuentran el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La lógica del presidente es que dichas instituciones son organismos onerosos que no sirven para nada. En dicha lógica, la intención es, cito, cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público. Que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de Competencia, que la CRE, que no sé cuánto, dijo. En realidad, detrás de esa enésima embestida en contra de las instituciones autónomas está su vocación de concentrar el poder y de eliminar todo tipo de mecanismo de control y de contrapeso al ejercicio del poder presidencial. Esa, y no otra, es la verdadera razón que está detrás de sus descalificaciones. Por eso ataca a la Suprema Corte, por eso atacó al IFE y al INE, por eso ataca al INAI, por eso se queja reiteradamente de los organismos que fueron creados en el diseño constitucional que permitió la transición a la democracia para vigilar, limitar y controlar al poder. En efecto, los organismos constitucionales autónomos encuentran su antecedente histórico en las agencias autónomas que surgieron en los Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XIX, pero que se convirtieron en una solución particularmente socorrida por el constitucionalismo latinoamericano y en específico en nuestro país durante el proceso de democratización de nuestro sistema político. De hecho, no es incorrecto en efecto afirmar que dicha democratización pasó en gran medida por sustraerle facultades al Ejecutivo para conferírselas a un número creciente de instituciones autónomas que fueron surgiendo desde principios de la década de los 90. De hecho, todos esos organismos, todos sin excepción, cumplen funciones que originalmente estaban en manos del gobierno y que distinguieron, por cierto, al régimen autoritario que se consolidó a cabo de la revolución y que hacía del presidente el vértice y el eje articulador de todo nuestro sistema político. De ese modo, originalmente, la función original era responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, no del IFE y luego del INE. La función de definir la política monetaria antes la conducía la Secretaría de Hacienda, no el Banco de México. Las garantías antimonopólicas establecidas en la Constitución antes eran responsabilidad de la Secretaría de Economía o de sus antecesores, no de la Comisión Federal de Competencia Económica. Las concesiones a los medios de comunicación y la supervisión y regulación de su actuación estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no del IFETEL. Y la protección no jurisdiccional de los derechos humanos nació con la CNDH en 1999, pero en un principio se trataba de un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Y fue hasta una década después, en 1999, cuando se convirtió en un organismo constitucional autónomo. Finalmente, la supervisión de las obligaciones de transparencia y la garantía al derecho a la información encomendadas al INAI son conquistas democráticas muy recientes, de hace apenas unos 20 años, que eran, por cierto, impensables en la época del régimen autoritario que dejamos atrás. De este modo, todos los organismos constitucionales autónomos, gusten o no, son el resultado del proceso mismo de democratización y fueron una manera de debilitar a un sistema de gobierno autoritario que concentraba en manos del presidente y de sus subordinados funciones que le permitían actuar en la política, en la economía y en el ámbito de los derechos como juez y como parte. Así, dichos organismos complementan la división de poderes clásica que busca acotar el abuso del poder público bajo la premisa de que el poder controle al poder. La importancia que ha adquirido la idea de división de poderes es tal que hoy una sociedad cuya constitución no la contemple simple y sencillamente no puede ser considerada un Estado constitucional. Por eso, la postura del presidente en relación con los órganos autónomos es regresiva y autoritaria, porque pretende que, habiendo sido elegido por una mayoría incontestable de votos,
y contando su partido con la mayoría también en ambas cámaras, puede hacer lo que quiera, olvidando que una democracia constitucional no significa que la mayoría sea la que decide, sino que sus decisiones están acotadas y limitadas tanto por los principios, reglas y prohibiciones constitucionales como por la actuación de los órganos de garantía que la misma Constitución establece. Los organismos constitucionales autónomos son eso, instancias que fueron pensadas para proteger a los derechos fundamentales frente a los eventuales abusos del poder público, en primer lugar, de los poderes mayoritarios, precisamente el Ejecutivo y el Legislativo.